y el 23% del total de naranjas no vienen del litoral ni tienen semillas. ¿Cuál es la probabilidad de que una naranja tomada al azar tenga semilla o provenga del litoral? Bueno, y sucesivamente. Vamos a primero definir los sucesos para que nos queden claros, principalmente a mí que después me confundo. Ese serían las naranjas sin con semillas, naranjas con semillas. No ese, entonces son las naranjas sin semillas. Bueno. L es que provienen del litoral. ¿Sí? Por lo tanto, no L no proviene. Bueno, eso ya nos queda más claro. Vamos a hacer entonces también un cuadro que nos va a venir mejor. ¿Sí? Entonces, tengo este mismo que tengo acá. Me sirve. Que pueden ser del litoral o no ser del litoral. O pueden ser con semillas o sin semillas. Tengo el 45% de las naranjas proviene del litoral. O sea que la probabilidad de que provenga del litoral es 0,45. El 64% de naranjas son de la variedad sin semillas. Sin semillas, estaba acá, es 0,44. Y el 23% no vienen ni del litoral ni tienen semillas. No litoral. 0,64 es, profe. Si mal no veo ahí. Está bien, tenés razón. No litoral y no semillas, que sería acá, es 0,23. ¿Está? Bueno, ahora completamos el cuadro. En total la probabilidad es 1. Entonces acá si es 1, tengo que si el 64% no tiene semilla, el 36% son con semillas. Si tengo el 45%, o sea, 0,45 la probabilidad que sea del litoral, que no sea del litoral va a ser 0,55. Bueno, y así vamos calculando todo. Estamos todos. Acá tendría 0,64 menos 0,23, eso me daría 0,41. Y esta conjunta sería 0,04. Bueno, ahora calculamos las probabilidades. Bueno. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga semilla? S. O venga del litoral, o L. O sea, eso por la regla de la suma o de la adición es la probabilidad de que tenga semilla más la probabilidad de que provenga del litoral menos la probabilidad de que tenga semilla y provenga del litoral. ¿Sí? Eso va a ser igual a la probabilidad de que tenga semilla. Ahora ya tengo directamente las probabilidades. Va a ser 0,36 más. Esto sería lo que se llama, lo que les decía antes, una tabla de probabilidad conjunta. Más la del litoral, que es 0,45, menos semilla y litoral, que es 0,04. Eso nos da, no me confundí nada, 0,77.
sea que si tomo una naranja, es esta cantidad de naranja, ¿no? Sí. Profe, ¿qué? porque ya está en porcentaje, ¿es por eso? Sí, al dármelo en porcentaje ya es más fácil escribir las probabilidades porque salen todas directamente. Yo acá podría haber escrito, al tener estas cantidades voy calculando y ya está, en vez de poner 850, pero como acá no me pide específicamente un cuadro de probabilidades conjuntas, directamente lo usamos para poner las cantidades. Acá también podría haber puesto los porcentajes. Acá tendría el 100, 64, está, pero normalmente cuando tengo los porcentajes ya escribo directamente la probabilidad. Ah, perfecto. Bueno, la probabilidad de que tenga, salvo que me pida específicamente realizar una tabla de probabilidades conjunta. Entonces ahí sí o sí es esto, no es lo anterior, porque esto no son probabilidades. Bueno, que tenga semilla y como que es tan sensible, se me va en 2 minutos. Que tenga semilla y provenga del litoral. Acá, como es la tabla de probabilidades conjuntas, directamente es lo que tengo acá, semilla y litoral, 0,04. Y acá dice que sea con semilla, esperen que me voy a copiar el símbolo, que no me acuerdo dónde lo saqué. No revisé esa situación. Acá me dice cuál es la probabilidad de que sea de la variedad con semilla o bien, ¿sí?, venga del litoral. O sea que eso es la probabilidad de S más la probabilidad del litoral menos 2 por la probabilidad de S. Profe, creo que igual era o bien no venga del litoral. Dios mío. Si me despertaron un poquito, ahí está, gracias. Menos mal que ahí me despertó. Ahí está. Listo, gracias. O bien no venga del litoral. La próxima vez me va a marcar todo. Bueno. Esto va a ser igual a la probabilidad de S, que sea con semilla, es 0,36, más la probabilidad de que no provenga del litoral, que es 0,55, menos 2 por la probabilidad de semilla y no litoral. Semilla y no litoral, 0,32. Bueno, ¿me confundí en algo? Más 0,55, perfecto, 0,27. ¿Está? ¿Alguna duda? Bueno. No, profe. Listo. Vayamos a esta que ya es más larga y es un poco más complicada. En general, no voy a decir nunca afirmo nada un 100%. Bueno, en cosas que sí, afirmo un 100%. Pero bueno, en general hay un ejercicio de descriptiva, de lo que vimos en el tema anterior, mezclado con probabilidad. Sí, siempre. Hay una preguntita ahí. Qué bien. ¿Qué sería este caso? Bueno, vayamos con el problema 4. Dice, de acuerdo con los registros de contribuyentes de una ciudad del interior del país, se determinó que 5.900 contribuyentes adeudaban el impuesto alumbrado, barrido y limpieza al 30 de abril del 2002. En el cuadro siguiente se presenta la distribución de frecuencia de los montos de las deudas en pesos. Es decir, el monto de la deuda está... monto de la deuda entre 220 y 225, son 875 contribuyentes, entre 225 y 230, 946, así sucesivamente. Si se toma
un contribuyente al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el monto de la deuda sea inferior a 2.35, el monto de la deuda sea superior a 2.30? Bueno, así sucesivamente. Vamos a definir X como el monto de la deuda. ¿Sí? Y vamos a, yo me lo voy a copiar, obviamente lo tengo por acá. Bueno, me voy a copiar todo. Ah, que no lo tengo todo hecho. No, no me voy a copiar nada, chicos. Pensé que me lo voy a copiar de acá. Que me servía de ahí. Pensé que lo podía hacer, pero bueno. Tenemos. Voy a borrar los primeros, así los calculamos. Que es entre 220 y 225, copié este cuadrito, ¿sí? Acá lo tengo, que sería esto que está acá, estas dos primeras columnas. Ahora calculamos la frecuencia, vamos a ir calculando lo que nos pide. La frecuencia acumulada que nos va a pedir, nos va a servir también, hasta ahí estamos. Esto lo borro. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan todos cómo era? La frecuencia, la cantidad, voy a hablar más lento, la cantidad de contribuyentes que adeudan menos de 2.25 son 875, menos de 2.30, 875 más 956, 1.831, menos de 235, 1.831 más 1.324, 3.155. Todos se acuerdan cómo calcular la frecuencia acumulada, ¿sí? Bueno, hasta ahí estamos. Vayamos contestando a ver si necesitamos algo más. Que seguro que sí. Dice el punto A. Calcular la probabilidad de que el monto de la deuda sea inferior a 235. ¿Sí? Entonces, sería la probabilidad, llamamos M al monto. El monto sea inferior, porque acá no estamos hablando todavía de X, ¿no? A 235, para que nos quede claro. Casos favorables, menor a 235, son 3.155, ¿sí? Serían 3.155 dividido 5.900, ¿sí? Que es la frecuencia relativa acumulada hasta ese valor. También podríamos haber calculado acá las frecuencias relativas, ¿sí? ¿Estamos todos? Ah, que las tenía acá calculadas. Perdón, porque es más fácil así. Voy a borrar este. Ahí está. Calculamos las frecuencias relativas, que sería, si no les hago tanto lío, 875 dividido 5.900, ¿sí? Eso nos da 0,148305. Y así sucesivamente. ¿Estamos todos? Los voy a copiar. ¿Me siguen todos o hice mucho lío? Tengo Sí, todo. estamos. Muestra. Sí, sí, profe. Voy a borrar esto porque me queda enorme. A ver si se me pega. Ahí está. Entonces calculamos todas las frecuencias relativas simple y la frecuencia relativa acumulada. Así usamos directamente ese valor. Bueno, listo. Entonces, para calcular la probabilidad podemos hacer casos favorables sobre casos posibles, que sería 3.155 sobre 5.900, o directamente la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Para 235. Que sería 0,53
4746. 4 decimales. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Porque no sé si hice mucho lío. Bueno, vayamos a que el monto de la deuda sea superior a 230. Entonces, sería la probabilidad de que el monto sea mayor a 230. Eso lo podemos calcular como 1 menos por el complemento, ¿sí? 1 menos la probabilidad de que el monto sea menor o igual a 230. O sea que podemos hacer 1 menos la frecuencia acumulada relativa hasta 230. Perdón, profe, una consulta. ¿Por qué 1 menos la frecuencia? Porque esta es la que sea mayor, ¿sí? Entonces, el complemento de que sea mayor va a ser que sea menor. Esto sería por el complemento. Está bien, está bien. Igualmente, si lo pensás, supongamos que no pensemos, pero esto sería probabilidad por el complemento. O sea, si yo quiero calcular la probabilidad de que no se dé un suceso, pongamos A, esto es igual siempre a 1 menos la probabilidad de que se dé, o al revés también sirve, ¿no? La probabilidad de que no se dé, este sería el complemento. ¿Está? Eso por un lado, ¿sí? Por otro lado, esta sería, si vos te olvidás un poquito de eso y pensás acá, como veíamos hasta ahora, ¿sí? Para calcular cuántos tengo mayor que 235, puedo hacer 1, que es el total, menos la frecuencia acumulada para 235. Claro. Gracias, profe. 230, no 235. Entonces, esto va a ser 1 menos F de 230, que es 0,31 todo esto. Eso nos da 0,6896. Sí, redondeado. ¿Está? El monto de la deuda esté entre 230 y 235. Sería la probabilidad de que esté entre 230 y 235. Entonces, entre 230 y 235 sería directamente, acá estaría, ¿no? La frecuencia relativa, 0,224407. ¿Sí? Esto que tengo acá. Lo pongo así para que... Vamos. El monto de la deuda sea inferior al monto de la deuda más frecuente. Entonces, ¿cuál sería el monto de la deuda más frecuente? Veíamos hasta la clase pasada. ¿El modo? Exacto, el modo. O sea que me pide la probabilidad de que el monto sea menor, inferior, al modo. ¿Sí? Entonces ahora yo tengo que fijarme la frecuencia relativa acumulada, o si no, volver a, como habíamos dicho acá, casos favorables sobre casos posibles. Entonces, para eso primero tenemos que calcular el modo. El modo vimos nosotros que era igual al límite inferior. A ver si estamos con la nomenclatura. Dividido D sub 1, no, perdón, más D sub 1 dividido D sub 1 más D sub 2, todo esto por la amplitud, A sub I. Entonces, para calcular el modo, primero nos fijamos cuál era la mayor frecuencia absoluta simple. Eso sería
este, 1487, ¿sí? Le vamos a poner un color para, después lo borro. Entonces, el límite inferior es 235. Esto es igual a 235 más. D sub 1 es la diferencia entre la frecuencia absoluta simple de ese intervalo y la del anterior. O sea, 1487 menos 1324. Y D sub 2, la diferencia entre este y la del posterior, que es 716, perdón. Entonces sería 1487 menos 1324 dividido, eso nos da 163 más 1487 menos 716. Eso por la amplitud, que es 5. ¿Sí? Entonces, esto que tengo acá, lo voy a poner así. Esto es D sub 1, que es igual a 163. Dije bien, ¿no? Sí. Y esto que está acá es D sub 2. Esto nos da 235,873. Ese sería el modo. El modo estaría, obviamente, en este intervalo 235, 240. ¿Estamos? Ahora, yo necesito la frecuencia relativa acumulada, o si no, la frecuencia acumulada hasta ese valor, porque quiero que sean menores al modo. Entonces, calculamos el fractil, lo llamamos nosotros. F de X sub 0, habíamos dicho que es igual a F de S menos 1 más X sub 0 menos el límite inferior eso dividido la amplitud, todo eso por la frecuencia. Ese intervalo. Ahí estamos. Entonces, en este caso, tenemos la frecuencia acumulada F del modo, el valor, hasta 235. 135,873 va a ser igual. Eso, bueno, sabemos que está en este intervalo y lo acabo de borrar, pero estaría acá porque es donde estaba el modo, ¿sí? Entonces tengo la frecuencia acumulada anterior, que es 3155. El límite inferior es 235, la amplitud es 5 y la frecuencia absoluta simple es 1487. ¿Estamos? Entonces sería la frecuencia acumulada anterior, que dijimos que era 3155, más X sub 0, que es 235,873, menos el límite inferior de ese intervalo, que es 235, eso dividido la amplitud, que dijimos que era 5, por la frecuencia absoluta simple, que es 1487. Ahora lo voy a bajar porque eso nos da 3.414,6302. ¿Sí? Si calculamos la frecuencia relativa,
va a ser igual a ese valor, 3.400, todo esto, dividido, frecuencia relativa acumulada, ¿no? ¿Cuánto era? 5.900. 5.900. Eso nos da 0,57875. O sea que la probabilidad que nos pedía, que era que sea menor al modo, es igual a 0,57875. ¿Está? ¿Alguna duda? No, profe. Perfecto. Dice ahora, adeude más de 2,27 si el contribuyente adeuda menos de 2,33. Espere que me voy a traer el cuadro para no subir y bajar tanto. Voy a ir corriendo. Entonces sería, primero escribamos lo que nos pide. La probabilidad. Ya sabemos si el contribuyente adeude más de esto, si se sabe que el contribuyente adeuda menos, es una probabilidad condicional, ¿sí? Entonces, es la probabilidad de que adeude más sea mayor a 227 si se sabe que el contribuyente adeuda menos de 2,33. ¿Bien? ¿Vamos todos? Esto es, dijimos, la probabilidad conjunta, o sea que es la probabilidad de que el monto sea mayor a 227 y el monto sea menor a 233, dividido la probabilidad de que el monto sea menor a 233. Esto del numerador, ¿de qué otra forma podría escribirlo más sencilla? Si el monto tiene que ser mayor a 227 y al mismo tiempo menor a 233, ¿cómo lo podría escribir? Todos lo pidieron. Al no contestar me están pidiendo acá un dibujo. Entonces tengo. Y ahora esto, pero quería que sea más finita. No me acuerdo cómo era para buscar. Acá está el tamaño. Esta debe ser. Bueno. Es muy finita. Entonces tengo. Esperen porque después si no estoy 3 horas para hacer esto. Voy a cortarme la línea recta nada más. Y después va a estar peor todavía. Dice que el monto, supongamos que 227, voy a dibujar, así que por eso digo que es peor. 227 está por acá. 227. ¿Sí? Entonces, tienen que ser mayores a 227, son todos estos. Y por otro lado, dice acá que tienen que ser menores a 233. Supongamos que 233 está por acá. Entonces son todos estos los menores. Y ahora me dice que tiene que ser las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuáles son los únicos que cumplen con las dos cosas al mismo tiempo?
son los que están entre 227 y 233. Tendría que tener uno, acá está, tengo uno con 2 flechas. Esperen que encontré uno mejor, este. Entonces son los que están entre 227 y 233. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, O sea, esta es la probabilidad de que esté entre 227, menor que el monto, menor que 233, para que sea más fácil de calcular. Entonces, tengo que calcular, para que sea comprendido entre 227 y 233, tendría que ver cuántos son menores que 233, cuántos son menores que 227, las frecuencias acumuladas, y ahí tengo los que están en el medio, ¿sí? Y los menores a 233 que necesito ahí. Entonces, 233 y 227 no son límites. O sea que calculamos primero la cantidad de contribuyentes que adeudan menos de 233, ¿sí? Entonces, necesitamos esta formulita. Vamos a volver a tipearla. Y voy a sacar esto de acá porque luego me va a alcanzar acá. Listo, lo tengo acá. Entonces, vamos a calcular F de 233. $233 está dentro de este intervalo, no de este, o sea que voy a sacar esto que está pintado de acá y lo voy a poner acá, es este intervalo. ¿Está? Entonces, el límite inferior es 230, la frecuencia acumulada anterior es 1831, la frecuencia absoluta simple de ese intervalo es 1324. Entonces, completamos. Esto es igual, dijimos, la acumulada anterior, 1831, más x sub 0, que es 233, menos el límite inferior de ese intervalo, que es 230. Eso dividido la amplitud, que es 5, porque siempre es la misma, por la frecuencia absoluta simple, que es 1324. Eso nos da 2625,4. Si calculo la frecuencia relativa acumulada, que es la que nos permite asociar directamente con la probabilidad, va a ser igual a 2625,4 dividido 5900. Que no deja de ser la probabilidad, ¿no? Eso va a ser, no sé, que igual. Bueno, lo dejo así, pues no sé. Ahora calculamos, ya tenemos la menor a 233. Ahora tengo que calcular los menores a 227. Entonces, calculamos ahora la cantidad de contribuyentes menores a 200, ¿cuánto dije? Me olvidé, 27. No, ahí no tendría que ser mayor a 227. No, Recién menores. menor a 233. Sí, pero son menores. Yo no puedo calcular los mayores. Primero. Y después lo que hago es, si yo tengo, mira acá. Calculo los menores a 233. Después calculo los menores a 227. Si hago los menores de esto, menos los menores de esto, me quedan los comprendidos. Ok, ahí Y yo calculo los mayores, pero no, para que quede, por ahí hay gente que... Si yo calculo los mayores a 227, cuando hago la diferencia entre estos y estos, ¿qué me quedan? Los de afuera.
No sé qué me queda. Claro, quedarían los mayores a 233 que no irían. ¿Eh? No, no quedarían esos. Claro, ¿no? No, porque estoy haciendo esto menos esto, no me queda nada lo que quiero. Está bien. Entonces, o haces los mayores a 227 menos los mayores a 233, o los menores menos los menores. Ahí Ahí queda comprendido. Ahí Eso está. hacíamos también, porque es importante para la otra unidad. También lo hacíamos ahí, cuando queremos comprendidos entre dos, cuando decía qué porcentaje tiene un monto en el tema anterior. Entre 2.27 y 2.33 teníamos que hacer la diferencia. Siempre buscábamos de ahí para abajo, porque eso es lo que me da la frecuencia, este fractil, digamos, ¿no? ¿Está? Bueno, entonces, siempre es de ahí para abajo. Siempre son los menores. Calculamos los menores a 2.27. Vamos de vuelta. Sería F de 2.27. Va a ser igual. Veníamos acá con esta fórmula. La frecuencia acumulada en el intervalo anterior. 2.27 no está en este. Está en este. Entonces, la frecuencia acumulada en el intervalo anterior es 8.25. Más X sub 0, que es 2.27, menos la 2.27 menos el límite inferior, que es 2.25. Eso dividido la amplitud, que es 5, por la frecuencia absoluta simple, que es 9.56. Y eso nos da, esperen que lo encuentre en algún lado, 1257,4. Entonces, la frecuencia relativa es igual a 1257,4 dividido 5.900. Bueno, ahora calculamos la probabilidad que nos pide, que era, ya nos perdimos, esta de acá. ¿Sí? Lo voy a copiar abajo. Nos pide la probabilidad, entonces, de que esté entre 2.27 y 2.33. Entonces va a ser igual. Ahí lo voy a poner acá. Oyentes que adeudan entre 2.27 y 2.33. Entonces eso va a ser. Tenemos 2.27 y 2.33. 2.654. A ver. 2.600. Me perdí. 25,4 menos 1.257,4. Se nos da 1.368. De donde la frecuencia acumulada es igual a 1.368 dividido 5.900. Ahora calculamos las probabilidades. Esto va a ser igual, entonces, a la probabilidad que esté entre 2.27 y 2.33, tenemos esta frecuencia, ya la relativa, que es directamente la probabilidad, dividido la probabilidad de que sea menor a 2.33, que tenemos la frecuencia relativa, que es esta de acá. Lo pongo directamente, no lo paso a decimal, porque de esa manera me queda como más exacto, ¿no? Entonces, 5.900 y 5.900 se simplifica,
Y esto me queda igual a 0,5211. ¿Está? Si yo acá hubiese puesto el decimal, ya tendría que estaría redondeando y redondeando, tenía todo un redondeo. ¿Se entendió? Bueno, ahora dice. Dice. Se entendió, pero hay que volver a hacerlo. Claro, y sí, no, por eso yo les decía lo de los enunciados. A mí me parece que esto es todo tratar después de uno pensarlo solo. Entonces, no Sí, que sí. explicando, es más fácil. Ahora dice que adeude más de 241, vamos a anotarlo, que adeude más de 241, el monto sea mayor a 241, o que adeude menos de 225, el monto sea menor a 225. ¿Sí? Esto va a ser igual entonces, por la regla de la suma o el teorema, de la adición, como llamemos, es siempre el mismo, el monto sea mayor a 241 más la probabilidad de que el monto sea menor a 225 menos la probabilidad de que el monto esté entre, sea mayor, voy a anotar todo, el monto sea mayor a 241 y el monto sea menor a 225. ¿Ah? Bueno, ahora, que el monto sea mayor a 241 menor a 225. Esto de acá, para resumirlo, ¿sí? Yo de vuelta tendría que hacer mi línea. Y acá lo que me dice es que tengo 225 y 241. 225 estaría por acá. Y me dice que tiene que ser menor que 225, que estarían todos estos. Y al mismo tiempo dice que tiene que ser mayor a 241, que estaría por acá. Puede ser al mismo tiempo menor a 225 y mayor a 241. No, no tienen nada en común. O sea que esto es 0. O sea, esa probabilidad es imposible. El suceso. ¿Se ve? Todo esto. Que tache así. ¿Sí? La probabilidad de eso es 0. El suceso es imposible, que es un 0 tachado. ¿Está? No me lo destacho. ¿Sí? O sea que solamente me queda la probabilidad de que sea mayor a 241 y menor a 225. 225 justo es un límite, o sea que esta la tengo, me falta esta de acá. ¿Sí? Entonces, calculamos la cantidad de contribuyentes que adeudan más de 4, bueno, voy a poner todo. Calculamos la cantidad de contribuyentes que adeudan menos de 241. Sí, acuérdense que lo que decía recién, que siempre yo calculo de ahí para abajo. No sé por qué no me tomó 241. No sé dónde lo anoté. Estamos, entonces después calculo los que adeuden más. ¿Siguen todos? Entonces, para eso usamos esta formulita, la voy a volver a copiar.
Entonces tengo F de 241 es igual a la 241 estaría por acá. Entonces, la frecuencia acumulada anterior es 4.642. Más X sub 0, que es 241, menos el límite inferior, que es 240, dividido la amplitud, que es 5, por la frecuencia absoluta simple, que es 716. Bueno, eso me va a quedar ahí para no tener que borrar todo. Es 716. Eso nos da, que lo tengo por acá la respuesta. No la tengo por acá. Acá la tengo. Eso nos da 4.785,2. ¿Sí? La frecuencia, siempre que calculemos esto, calculemos la relativa acumulada, porque así ya la tenemos. No, porque así tenemos. 4.785,2 dividido 5.900. Ahora calculamos la deuda más. ¿Sí? Y eso va a ser 5.900 menos 4.785,2. ¿Sí? Que es un total de 1.114,8. ¿Sí? Estamos en frecuencia relativa, va a ser 1 menos, en realidad no tendría acumulada, FR, ¿no? R calculados anteriormente, que es 1 menos 4.785,2 dividido 5.900. ¿Estamos todos? Dice acá al costado. Entonces, ahora calculamos la probabilidad. Era esto que nos pedía. Voy a copiarlo todo para que lo tengan igual. O sea que esto va a ser igual . Bueno, va a ser igual a la probabilidad de que sea mayor a 241, que sea mayor a 241 más, voy a poner acá de 241, es esta que tengo acá, ¿no? 1 menos esto que está acá, ¿sí? 1 menos todo este cociente. Bueno, ahora, la probabilidad de que sean menores a 225 es directamente lo que está en la tabla, la frecuencia relativa para la tabla, que es 8,75 es la cantidad. La probabilidad es este valor que tenemos acá. Problema con... No sé por qué no me lo toma. Bueno, no importa. Ahí está. Estamos, eso nos da igual. No sé qué es lo que pasa. Ahí estamos.
Perdón, pero no puedo. Es esto más 0,1480305. Ahí está. Y eso nos da igual a 0,33725. ¿Ah? ¿Estamos? ¿Alguna duda? Profe, entonces el número que está arriba no se utiliza, el que es 5.900 menos 4.785,2. No, porque usé este de acá. Usé directamente la frecuencia, lo usé como frecuencia relativa, como la diferencia. Acá está, sí, lo usé acá. Este número sería lo mismo que hacer esto. Hacer esta diferencia. Si yo lo tuviera que escribir, lo que pasa es que cuando uno habla de cantidades, casos favorables, es un número exacto. Entonces, por eso uno siempre lo pasa en función de la frecuencia relativa. Pero si yo tuviera que calcular esto, todo esto de acá, esto, es lo mismo que hacer 1114,8 dividido 5.900. Es lo mismo. Esto de acá. Hacer esto. ¿Está? Hacer esto es lo mismo que hacer 1114,8 dividido 5.900. Es exactamente igual. Porque esto sería como, divido todo esto, te lo muestro acá. Divido, porque así después lo borro. Divido todo esto por 5.900. Entonces me queda esto dividido 5, lo borré. 5.900 dividido 5.900, eso me da 1. Y esto dividido 5.900, me queda, vamos a hacer esto, me queda esto de acá. ¿Ves? Que es lo mismo. Claro, ahora ya lo entendí, profe, gracias. ¿Se entendió? Bueno. Bueno, vayamos ahora a la otra pregunta, la G. Es como el eterno este ejercicio. Siempre, en general, desde que yo trabajo con la profesora, siempre se toma, en esta cátedra, digamos, siempre se toma un ejercicio que es de este estilo. O sea, pregunta de descriptiva y hay 2 preguntas, o sea, el tema anterior, y al final hay como 2 o 3 preguntas de probabilidad. Están mezclados los 2. Bueno, ahora preguntaba, que adeude menos que la media si se verifica que el contribuyente adeuda menos que el modo. Entonces, pide la probabilidad de que adeude menos que la media, o sea, que el monto sea menor que la media, si se verifica, si se sabe que adeuda menos que el modo, que adeuda que el monto es menor que el modo. Bueno, necesito calcular la media. El modo lo sé, pero necesito calcular la media. Entonces, vamos a buscar acá. Para eso necesitamos, esto lo voy a borrar. Ahora tenemos que calcular la media. Entonces, necesitamos los puntos medios entre 220 y 225, es 222,5. Después viene
227,5, bueno, y así sucesivamente, ¿no? 232,5, 237,5, 242,5 y 247,5. Esto sería X sub Y. Ahora, para calcular la media, necesito, lo voy a poner acá, la media es igual a la sumatoria de X sub Y por F sub Y, eso dividido N. Entonces agregamos una columna que sea X sub Y por F sub Y. Entonces va a ser 875 por 225 y así sucesivamente. ¿Estamos todos? ¿Lo puedo copiar directamente? Sí, sí. Lo tengo que tener por acá. Sí, sí. Acá está. Entonces, el monto promedio va a ser, exacto, 1.380.945 dividido 5.900. Eso nos da igual a 234,06. Ahora tenemos que calcular, acá sería el modo, vamos a poner acá, modo, el modo es igual, lo habíamos calculado en el punto 1, ¿no? No sé, no me acuerdo en cuál. Acá está. Modo es igual a 235,873. Este es el modo. Entonces, dice acá que quiero calcular no va porque la probabilidad de que sea menor, lo voy a poner acá, control C, ya lo vamos a resumir. Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad conjunta, o sea, la probabilidad de que el monto sea menor a la media, y el monto sea menor al modo, dividido la probabilidad de que el monto sea menor al modo. Ahora, arriba tengo que resumir. Entonces me va a quedar, de vuelta estamos con nuestro dibujito. Y tengo que tiene que ser menor a la media y mayor, pues acá me confundí, nadie me dijo nada, pero bueno. Menor a la media y menor al modo sobre la probabilidad que sea menor al modo. Entonces, la media es 234 y 235. La media estaría por acá y el modo estaría por acá.
Los menores al modo son todos estos. Y los menores a la media son todos estos. Entonces, ¿cuáles cumplen las dos condiciones? Son justamente los que están, los que son menores. A la media, ¿no? Menores a la media, exacto. Condiciones. Estoy tratando de buscar. Está bien, voy a tomar esto. Bueno, no lo agarré. Bueno, de acá para abajo. ¿Está? Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad de que sea de que el monto sea menor a la media. Dividido la probabilidad de que sea menor al modo. El que sea menor al modo, perdón, eso lo sabemos. Lo calculamos en el punto 1. Ahora nos faltaría calcular para la media. Entonces calculamos, interminable esto. Calculamos la cantidad de contribuyentes que adeudan menos que la media. Entonces sería, nuevamente tenemos, lo voy a copiar para escribirlo. Entonces va a ser igual a f de x sub 0, que es la media, que es 234,06. 234,06. Eso va a ser igual a la, ¿dónde lo tengo? A la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que lo borré. Sí. Ah, no está acá. La frecuencia acumulada del intervalo anterior, 234,06, 34,06, la media está en este intervalo. ¿Sí? Entonces, la frecuencia acumulada anterior es 1831, la de ese intervalo 1324, la amplitud 5 y el límite inferior 230. Entonces va a ser igual a la anterior, dijimos que es 1831 más x sub 0, que es 234,06 menos 230. Eso dividido la amplitud, que es 5, por la frecuencia absoluta simple, que es 1324. Eso va a ser igual a 2906,088. Calculamos la frecuencia relativa y eso va a ser 2906,088 dividido 5.900. Fíjense que es lo mismo, ¿no? Porque casos favorables o casos posibles. O sea, lo podemos hacer de una, pero como casi queda más prolijito. Entonces, ahora calculamos las probabilidades. Va a ser igual a, esto lo borro porque... La probabilidad de que el monto sea menor a la media, eso es igual a esto que tenemos acá, ¿no? La frecuencia relativa. Eso dividido la probabilidad de que sea menor al modo, que si vamos al primer punto, acá está, ya teníamos la probabilidad, que era 0,5785. Lo voy a poner en turquesa y copiar. El punto A era, ¿no? No, el punto D. ¿No es 235,873? No. No, pero estoy directamente la probabilidad. Porque acá me pide la probabilidad, o sea que es 0,57875. Sí, sí, sí. ¿Está?
Entonces pongo esa directamente. Ahí está. Entonces esta es calculada. Calculada en el punto D. Esto nos da igual a, y ahí ya estamos. Quieren que lo encuentren. 0,85107, ¿puede ser? Sí, profe. Perfecto. Esto es que adeuden menos que la media. Esto ya está calculado. Que no sé qué punto era. Y ahora nos falta este, que no es el punto A, obviamente, que nos dice que el monto de la deuda sea inferior al modo o bien superior a la media. O sea que es el monto de la deuda sea mayor, sea inferior, menor al modo, o bien, ay, ahí me toca, ¿dónde estará? No me acuerdo dónde está este símbolo. O bien, ahí está. Ay, no me lo copió. Bueno. Miren qué lindo lo tenía acá el dibujito. Desastre, dice yo. Acá está. O bien el monto sea superior a la media, mayor a la media. Entonces, esto es por definición la probabilidad de que el monto sea menor al modo más la probabilidad de que el monto sea mayor a la media menos 2 veces la probabilidad de que el monto sea menor al modo y el monto sea mayor a la media. Esto va a ser igual, la probabilidad, bueno, todo esto, ¿sí? Menos 2 por... Ahora, el monto tiene que ser menor al modo y mayor a la media. Ya menor al modo son todos estos, mayor a la media, me quedarían los del medio. ¿Sí? ¿Se ve? A ver si tengo hecho el dibujito y soy feliz. No, no tengo. No tengo este. Bueno. ¿Se entiende? O sea que acá sería que esté entre la media y el modo. Bueno. La probabilidad que sea menor al modo lo tengo acá, que es 0,57875. O sea que esto va a ser igual a 0,57875, que esto fue calculado en el punto D.
punto D más la probabilidad de que el monto sea mayor que la media, que es este que está por acá, punto mayor que la media. No, acá tenemos menor que la media. O sea que es 1 menos esto, ¿sí? Vamos a ponerlo así, 1 menos acá, más, que fue calculado en el punto anterior, que creo que, bueno, porque cuando quiere hacerlo, no es que quiera hacer lo que quiera, sino que yo lo hago mal. Más, ahora sí, 1 menos, es calculado en el punto anterior, o así porque no sé cuál es, menos 2 por la probabilidad de que esté entre el modo y la media, que también lo calculé antes, ¿no? No lo calculé. Entre el modo y la media, que va a ser la probabilidad de que sea, la frecuencia que sea menor que la media, que está acá, que es esta. No sé si estoy sola. No, la estoy siguiendo. Yo la estoy siguiendo, trato. Menos la del modo, que está calculada en el punto acá. En el pasado no estaba el modo. Ah, no era D. Menos esta de acá. Es necesario que me sigan para ver si me perdí en algo. Eso, conclusión, a ver si está todo bien calculado, me tiene que dar 0,914. A ver, denme un minuto que me... 0,57875 más 1 menos 2906, 0,88. Capaz que hay una forma más simple de ponerla. Menos 2 por 2906.088 menos 3000. Bueno, pero acá ya lo puse mal. Esto me da negativo. Acá hay algo mal. Esto es mayor que esto. Esto está mal. Es la del modo, lo puse al revés, me parece, menos la de la media. Ahí estamos. Se entiende que no me puede dar negativo, porque es una probabilidad. O sea que eso estaría mal. Puse al revés. Esta es la del modo, que es la primera que calculé, menos la de la media, porque el modo es mayor. Esta. Menos, ahora sí. Ahora está bien. Entonces es 3414,6302 menos 2906. Lo voy a poner aparte. 0,88 dividido 5.900. Ah, me dio error. ¿Alguien hizo la cuenta? Yo lo estoy haciendo. No puse. Uno menos, esto lo puse, tengo 1900. Menos 2 por...
Profe, a mí me dio igual. Perfecto. Bueno, pues yo puse algo más en la calculadora. Está. Esto de acá es la probabilidad de que sea esta de acá. La voy a copiar acá. Por las dudas la voy a poner acá. Esto va a ser igual a la del modo. La voy a poner así para que el monto sea menor al modo. Menos la probabilidad de que el monto sea menor a la media. ¿Está? ¿Se ve? ¿Qué es esto de acá? Voy a ponerlo así. Esto es F relativo del modo, escribirlo bien, menos F relativo de la media. Ahí estaría como bien escrito. Acá. ¿Está? Bueno. Profe, Sí. no estoy entendiendo por qué pongo ese -1. ¿Este menos 1? Sí, Porque es la probabilidad de que sea mayor a la media. Y esto es la frecuencia relativa acumulada, o sea que serían los menores. porque yo lo hago con ese -1 y no me da. ¿No da? No, y cuando le saco el -1 sí me da 0,14, digo 0,914. Capaz que yo copié mal. No. Está bien, ¿eh? Ah, bueno, Yo lo seguramente. hice y a mí me dio. ¿A vos te dio? No, porque esto es la probabilidad. Vamos a ponerlo así. La probabilidad de que el monto sea menor al modo, ahora le saco la negrita, eso es 0,57875 calculado en el punto B. Sí, sí. Y lo voy a poner todo, ¿no? En el punto B. La probabilidad de que el monto sea mayor que la media es 1 menos la probabilidad de que el monto sea menor que la media. Ok. Y esto es lo que calculamos en el punto anterior. 1 menos, y en el punto anterior teníamos, ¿ves? Que sea menor a la media. Sí. Es esto. 1 menos eso, porque yo lo que quiero es que sea mayor. Ok. Esto está calculado en el punto anterior. Ok. ¿Cuál es el punto anterior? No sé. El G. Punto G. ¿Ah? Y por último, así ya lo copio todo, la probabilidad de que esté, lo voy a copiar de acá, de que esté entre la media y el modo, porque así ya queda todo, eso es igual a la probabilidad, esto que está acá. Ok, sí, sí. Sí, puede ser que me haya mareado un poco. Y sí, porque son de otros puntos o qué sé yo, pero Sí, sí. de ahí, una vez que vos lo vayas haciendo, Sí, por eso es importante que lo hagan también. sí, sí, lo Una vez voy a que vos lo volver a vayas hacer. haciendo, te vas a ir acordando de lo que estaba en el punto anterior. Claro, sí, sí, sí. Bueno, gracias, profe. No es nada. Bueno, ¿alguna otra duda? Ah, nos falta una parte, esperen. Ahora veo que nos falta la mitad del ejercicio. No sé, no termina más esto. Falta todo esto.
Es más largo. Ahora dice, si se toman dos contribuyentes al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ambos tengan un monto de deuda comprendido entre la media y el modo? Alguno de los dos tenga un monto de deuda comprendido entre la media y el modo. De que ninguno de los dos tenga un monto comprendido entre la media y el modo, por lo menos uno tenga. Bueno, entonces vamos a llamar. Todo es entre la media y el modo. La probabilidad de C sería la probabilidad de que esté comprendido el monto entre la media y el modo. Así nos simplifica un poco la escritura. Entre monto y modo. ¿Sí? Que lo calculamos en el punto anterior, que era este que está acá. No lo tenemos en ningún lado, ¿no? Acá. Que vamos a poner acá el valor. Así lo sacamos del punto anterior. Esto sería 3.414,6302 menos 2.906,088 dividido 5.900. Esto me da 0,8, no, 0,086. No sé por qué tengo 0,0863. Bueno, a mí me quedó 6,12, ¿está bien? Sí, profe. Calculado el punto anterior. Anterior. ¿Está? Bueno. Ahora contestemos. Punto A. Ambos tengan un monto de deuda comprendido entre la media y el modo. Voy a poner acá de vuelta esto. O sea, tomo dos contribuyentes, entonces es la probabilidad de que los dos contribuyentes tengan un monto entre la deuda, entre uno y el otro, ¿no? Entonces, esto sería igual. Denme un segundo que busco los resultados. Ah, bueno. Ahí voy. La probabilidad de que un contribuyente, el contribuyente 1, tenga una deuda vendida entre la media y el modo, sería eso, y C2. El segundo contribuyente tenga también una deuda comprendida entre la media y el modo. Que un contribuyente tenga una deuda es independiente de que otro contribuyente lo tenga. Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad de C1 por, yo digo a ver si puse el no comprendido, la probabilidad de C2. ¿Está? Entonces, esto voy a poner acá abajo para que les quede claro. Sigo con mi... por ser independientes. ¿Ah? O sea que esto va a ser igual a 0,0862 por 0,0862. ¿Sí? Y eso nos da, bueno, yo tengo con 863. Así que voy a tener que hacer la cuenta. 0,08. No, bueno, no creo que haya mucha diferencia. 0,00743. ¿Ah? Ahora dice
que uno de los dos tenga un monto de deuda comprendido entre la media y el modo. Uno de los dos. Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad, y acá venimos de vuelta con este símbolo de C1 o C2. Puede ser que no lo encuentre. Este es, no. Ya sé. C1. Pero por favor. Ahí estamos. Capaz que lo armo así, no sabía. C2, ¿sí? Ahora me di cuenta cómo lo podía hacer. Esto va a ser igual entonces a la probabilidad de C1 más la probabilidad de C2 menos 2 por la probabilidad de C1 y C2. ¿Sí? La probabilidad de C1 son todas iguales, o sea que esto nos queda igual a 0,0862 más 0,0862 menos 2 por, y esto ya lo calculamos en el punto anterior, ¿sí? Dos por, y la vuelvo a poner, igualmente está calculada en el punto anterior, ¿no? 6,2, pero para que quede claro. 0,0862. Eso nos da aproximadamente 0,8354. Bueno, escribí todo mal. 0,0862 2. 0,1575, le digo así. Sí. 1575,4. 1575. Sí, profe. Perfecto. Ahora dice que ninguno de los dos tenga un monto de deuda comprendido entre otros. O sea que no puede ser la probabilidad de que no tenga ni C1 y no C2. O sea que eso es igual, por ser independientes, a la probabilidad de no C1 por la probabilidad de no C2. O sea que es la probabilidad de que no sea C1 es 1 menos 0,0862 por el complemento, ¿no? Por la probabilidad de no C2, que es 0,1 menos de vuelta. 0,1 menos 0,0862. Eso nos da 1 menos 0,0862. Me quedó 0,8350. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ahora es
de la probabilidad de que por lo menos uno tenga un monto de deuda comprendido entre la media y el modo. ¿Ahí qué tendría que calcular? Uno, por lo menos uno. ¿A qué sería igual? Es lo mismo, por lo menos uno, para que ya nos acostumbremos para el punto que sigue, la unidad que sigue. Es lo mismo que alguno, ¿sí? Entonces lo podría calcular de dos formas. Alguno es lo mismo que es la probabilidad de que sea C1 o sea el segundo. Eso es alguno. Alguno de los dos. O uno o el otro o los dos. Entonces, esto es lo de alguno. Ahí se me fue. Esto significaría alguno. Es uno o el otro o ambos. Alguno. Y el complemento de alguno, ¿cuál sería? O es alguno o es... ¿Alguno o todo? ¿O ninguno? No, todos están en algunos. Ah, entonces, o ninguno. Ninguno. Entonces, ¿Alguno? el complemento de alguno es ninguno. O sea que es no C1 y no C2. Es lo que calculé en el punto anterior. Sería entonces 1 menos 0,8352. ¿Sí? Sí, lo que quisiera calcular, esperen que voy a terminar poniendo 0,8350. Entonces es 1 menos 0,8350, eso nos da 0,165. ¿Lo podría haber calculado así? Sí, también. O sea, no habría ningún problema. Lo que pasa es que ya lo tenía calculado ese. Pero si lo hubiese calculado por la regla de la suma, esto sería igual a la probabilidad de C1 más la probabilidad de C2 menos la probabilidad de C1 intersección C2. ¿Sí? Y esto sería igual a 0,8350 más 0,8350 menos 0,8350 por 0,8350. ¿Sí? Que ya lo habíamos calculado antes también, ¿no? Que estaría por acá. ¿Por qué puse 0,8350? Chicos, fue cambiando yo mi... Esta era 0,8350. Yo acá puse lo mismo, 0,862. Perdonen. 0,862. Me di cuenta cuando voy arriba y digo, no está calculado en ningún lado. 0,862. Me quedé con este de acá. Bueno, espero no habernos mareado. 0,862 y 0,862. ¿Entienden lo que me confundí en el... Esta era la probabilidad de C1. Yo puse esta. Me confundí. Bueno, esta es la que calculo. En el punto A. Que es 0,00743. Bueno, si hacemos toda esta cuenta, nos da 0,00743.
165. O sea, es lo mismo de una manera o la otra. De cualquiera de las dos formas está bien. Está, me confundí ahí al final, ¿se entendió igual? Sí, profe. Profe, Perfecto. Bueno, Sí, sí. hoy terminemos este problema, no se puede quedar larguísimo. Vayamos ahora al 5. Traes. Tenemos el siguiente. A ver. En un barrio de la ciudad se editan 2 periódicos barriales. El 58% de los vecinos del barrio lee el periódico Amigos y el 73% de los vecinos del barrio lee el periódico El Barrio. De los que leen el periódico Amigos, el 60% lee El Barrio. Se toma un vecino al azar, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos lea un diario, un periódico? Y si se toman 2 vecinos del barrio, ¿cuál es la probabilidad de que ambos lean? ¿Sí? Bueno. Dice, el 58% de los vecinos ve el periódico Amigo, el 73% lee el periódico Barrio. Entonces vamos a hacerlo diferente. La probabilidad de que lea el periódico Amigo es 0,58, pues es el 58%. La probabilidad de que lea el periódico Barrio, el Barrio, es 0,73. Y después dice que de los que leen el periódico Amigo, no de todos, de los que leen el periódico Amigo, el 60% lee el Barrio. Esa es una probabilidad condicional. Entonces, la probabilidad de que lea el Barrio sabiendo que lee el periódico Amigo, eso es igual a 0,60. ¿Podríamos haber hecho un cuadro? Sí, podríamos haber hecho un cuadro. Podríamos haber hecho otra cosa que la profesora también les hace, que es como un diagrama de árbol. Acá se me complica a mí, pero bueno, sería... Puede leer, vamos a hacer todo un esfuerzo, puede leer el periódico Amigo o leer el periódico El Barrio. Y acá tendría que los que leen el periódico Amigo también pueden leer El Barrio o no leerlo, ¿sí? O los que leen El Barrio pueden leer El Amigo o no leerlo. ¿Sí? Es medio complicado hacerlo así, pero bueno, podrían hacerlo. O hacer un cuadrito. Es más sencillo en este caso calcular, tener las probabilidades. Dice, para el punto A, se toma un vecino al azar, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos lea un periódico? ¿Cómo lo podría expresar eso? Dijimos anteriormente, hace un ratito nomás, que por lo menos uno era lo mismo que alguno, ¿sí? Entonces, esto lo podemos expresar como la probabilidad de que lea A o B. Eso sería alguno, ¿sí? O por lo menos uno. Eso va a ser igual a la probabilidad de que lea A más la probabilidad de que lea B menos la probabilidad de que lea A y lea B. La probabilidad de que lea A es 0,58 más la probabilidad de que lea B es 0,73 y la probabilidad de que lea A y B la podemos calcular, le voy a poner acá, A y B, en este caso no son independientes, ¿sí? Porque tengo la probabilidad condicional. O sea que esto va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B sabiendo A. ¿Sí? También es igual a la probabilidad de B, ya que está, porque no me lo preguntan, no, por la probabilidad de A sabiendo B.
Pero no lo calculo de esta manera porque esta probabilidad no la sé. Entonces lo vamos a calcular de esta forma, ¿se ve? Entonces esto va a ser igual menos 0,58 por 0,60. Eso nos da 0,962. Ahí está. Vamos por el B. Así. El B dice, si se toman dos vecinos del barrio, ¿cuál es la probabilidad de que ambos lean? Bueno. Entonces, vamos a llamar la probabilidad, vamos a llamar L, sería el suceso de que ambos lean. No, sí, L sería el suceso de que lean. Suceso que lea algún, que lea. Vamos a poner que lea. Pero ¿esto qué significaría? Para que quede claro. Es que lea alguno. Algún periódico, ¿no? Ya va haciendo la periódico. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de L, ¿a qué sería igual? Eso va a ser igual a 0,962. Esta es la probabilidad de que lea algo, que lea, por lo menos lea uno de los dos. Entonces, esto va a ser 0,962, ¿sí? Es uno menos la probabilidad de que no lea. ¿Quedamos todos claros? Entonces, lo que me pide es que los dos, que si se toman dos vecinos, ¿cuál es la probabilidad de que los dos lean? O sea, que va a ser la probabilidad de que lea el vecino 1 y que lea el vecino 2. Que un vecino lea es independiente de que otro vecino lea. Entonces, por lo tanto, esto va a ser igual a la probabilidad de que lea el vecino 1 por la probabilidad de que lea el vecino 1 por la probabilidad de que lea el vecino 2. O sea que es 0,962 por 0,962. Y eso nos da 0,9254. ¿Está? Este mejor hacerlo así, lo otro se complica de otra manera. Ahora vamos a hacer este con uno en ramas. ¿Alguna duda? Deme un minuto que estoy asimilando lo que dijo sobre esta última fórmula. Un segundito Sí, nada más. no, lo que quieran. Sí. ¿Está? Después, yo lo voy a bajar, lo voy a mirar en detalle. Listo, sí entendí. Era como que la pregunta me había mareado. Gracias. Dice, el 45% de los clientes de un banco son empresas. El resto son clientes particulares. De las empresas, el 80% tienen tomado algún préstamo, mientras que los particulares, el 40% tienen tomado algún préstamo. Se toma una cuenta al azar. Si se verifica que no tiene tomado algún préstamo, ¿cuál es la probabilidad de que sea particular? Bueno, acá sí
tenemos tres formas de hacerlo. Una es haciendo un diagrama de árbol, otra es haciendo el cuadro, que se les va a complicar un poco, y la otra, poner, como hicimos acá, los datos como probabilidad. Acá lo ideal es hacer un cuadro. Acá tenemos, primero lo voy a dibujar mal y después lo tengo dibujado bien, ¿eh? Tenemos que puede ser empresario, ¿sí? El cliente, o no ser empresario. ¿Tá? Si es empresario, puede tener tomado un préstamo o no tener un préstamo. Y si es no empresario, si es particular, también puede tener un préstamo o no préstamo. ¿Sí? Dice que el 45%, o sea que acá tengo 0,45, es la probabilidad que sea empresario. Por lo tanto, 1 menos 0,45, 0,55 va a ser que no lo sea. ¿Sí? De los empresarios, dice, de las empresas, el 80% tiene un préstamo, o sea que acá tengo 0,80, por lo tanto acá tendría 0,20. Acuérdense que siempre la suma de las ramas al mismo nivel tiene que ser 1. O sea, esto más esto me da 1, esto más esto me da 1. Y el 40% de los particulares, o sea que acá tengo 0,40, por lo tanto hay 0,60 que no. ¿Estamos todos con el arbolito? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces ahora lo borro. Yo tengo uno hecho más bonito por acá. Espérenme un minuto. Acá está. Listo, ahí estamos. Esto es lo que acabo de hacer recién, pero bueno, un poco más lindo. Bueno, vayamos ahora entonces a contestar las preguntas. Dice. Si se verifica que no tiene tomado préstamo alguno, o sea, yo sé que no tiene tomado un préstamo, ya estoy hablando de una probabilidad condicional, ¿sí? O sea, no tiene tomado ningún préstamo. Eso es lo que sé. ¿Cuál es la probabilidad de que sea particular? O sea, que no sea empresario. Esto, por definición de probabilidad condicional, es igual a la probabilidad conjunta, o sea, la probabilidad de que no sea empresario y que no tenga préstamo, dividido la probabilidad de que no tenga préstamo. La probabilidad de que no sea empresario y no tenga préstamo, cuando lo tenemos así, lo podemos hacer directamente, en vez de hacer tanta formulita. No empresario y no préstamo. ¿Estamos bien, no? Sí. No empresario y no préstamo. Es 0,55 por 0,6, ¿se ve? Tiene que ser esto y esto. Siempre que diga ahí se multiplica. Cuando eso se suma. Entonces es 0,55 por 0,6. ¿Ah? Dividido la probabilidad de que no tenga préstamo. De que no tenga préstamo tengo que caer acá. No tenga préstamo y no tenga préstamo. Entonces, puede ser que sea empresario y no tenga préstamo o, y ahí sumo, puede ser que no sea empresario y no tenga préstamo. ¿Estamos? O sea que va a ser 0,55 por 0,6 más
0,45 por 0,2. Estos son los casos donde es ideal el arbolito. ¿Se ve? Si tuviera todo en el mismo lugar. Lo veo mejor. Tampoco me entra. Pero estaría ahí. ¿Ah? ¿Estamos? Bueno, vayamos al punto B. Dice, verificar si los sucesos, tipo de cliente y tomar un préstamo son independientes. Entonces, para ver si son independientes, si los sucesos son independientes, se tiene que verificar que la probabilidad, por ejemplo, la probabilidad de, voy a tomar, no cualquiera que tome es lo mismo. La probabilidad de préstamo, sabiendo que es empresario, tiene que ser igual a la probabilidad de que tenga un préstamo. ¿Sí? Tomé esta porque, no sé, se me ocurre tomar esta. La probabilidad de que tenga un préstamo, sabiendo que es empresario, es 0,8. ¿Se ve? Es esta de acá. Porque solamente el 80% de esos, o sea que es 0,8 tiene que ser igual a la probabilidad de que tenga un préstamo. La probabilidad de que tenga un préstamo, tengo que es todo esto. Esto no lo calculé finalmente. Esto es, perdón, 0,55. 0,6, ahora que lo necesito me doy cuenta que no lo calculé. Y eso de abajo me da 0,42. ¿Sí? Este es 0, la probabilidad de que tenga un préstamo, yo tengo que no tenga un préstamo es 0,42, que era todo esto. O sea que esto es 1 menos 0,42. ¿Sí? ¿Se ve? Probabilidad, estoy pensando que pongo. Entonces, esto me queda que 0,8 no es igual a, y eso me da 0,58. Por lo tanto, no son dependientes. Son dependientes. ¿Están? Otra forma de verificarlo, esto es por la definición, o sea que esto es lo ideal, pero también se puede verificar por la probabilidad conjunta, ¿no? Pero bueno, ya esto sería como lo ideal. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, vayamos al problema 12 y ya estamos. Dice, un inspector de una compañía petrolera tiene asignada la tarea de comparar la confiabilidad de 2 estaciones de bombeo. En cada estación puede ocurrir 2 tipos de defectos: fallas en las bombas y fugas
fallas en las bombas y fugas. Cuando una o fallas en las bombas y fugas, la otra. Cuando uno o ambos de estos desperfectos se presentan, la estación debe quedar fuera de servicio. Los datos disponibles son los siguientes. Estación 1, falla en la bomba 0,07. La probabilidad de que haya una fuga es 0,1, la probabilidad de que ocurran ambas, 0. La estación 2, la probabilidad de falla en la bomba es 0,09, falla en la fuga es 0,12 y la probabilidad de ambas 0,06. Entonces dice, ¿cuál estación tiene mayor probabilidad de quedar fuera de servicio? Entonces tenemos... ¿Me dan un segundo? Porque tengo miedo que sea... Listo, perdonen, pero era justo por lo de la félula. Bueno, ¿en qué estamos? Acá. ¿Cuál estación tiene la mayor probabilidad de quedar fuera de servicio? Entonces calculemos, para la estación 1. Listo. Dice acá, bueno, vamos a leer, que puede... Cuando uno o ambos de estos desperfectos se presentan, la estación puede quedar fuera de servicio. Uno o ambos, o sea que es la probabilidad de que falle, ¿sí? O fuga. Tengo los dos con este. Vamos a poner bomba. Falle la bomba o haya una fuga. Si pasa una de las dos o ambas, queda fuera de servicio. Esto va a ser igual entonces a la probabilidad de que falle la bomba más la probabilidad de que haya una fuga menos la probabilidad de bomba y fuga. Entonces, la probabilidad de bomba es 0,07 más la probabilidad de fuga, que es 0,1, menos, es imposible que fallen las dos, que es 0. Eso nos da igual a 0,17. ¿Sí? Para la estación 2, la probabilidad de que quede fuera de servicio la probabilidad de que falle la bomba o haya una fuga bomba o fuga es igual a la probabilidad de bomba más la probabilidad de fuga menos la probabilidad de bomba y fuga. Esto va a ser igual entonces, lo tengo justo ahí a la vista, 0,09 más 0,12 menos 0,06. Eso nos da igual a 0,15. Entonces tiene más probabilidad de quedar, tiene más probabilidad de quedar fuera de servicio, de quedar fuera de servicio la estación